Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a analizar las distintas creencias que en los seres humanos hay con respecto a cuál es el final del ser humano. O sea, ¿qué hay después que un ser humano muere? Porque hay una realidad. Esa realidad es indiscutible. Toda persona que nace muere. Todo ser que nace muere. La muerte es una realidad. Hemos estudiado en la Biblia varios temas y hemos visto que el propósito de Dios cuando creó al hombre era para que el hombre no muriera, que viviera siempre. Pero al entrar el pecado, entró la muerte y también entró la confusión. Por eso hemos estado analizando acerca de las distintas religiones, de las distintas maneras de creer, también de la religión cristiana, y eso lo hemos hecho por arribita, no hemos profundizado en esto, pero así como hay distintos credos, con respecto a la religión, también hay distintas opiniones en cuál va a ser el destino final del ser humano. Voy a mencionar algunas opiniones que existen y voy a terminar diciendo lo que es la verdad, así como cuando hablé de las diferentes creencias, señalé que la verdad es Jesús y que creyendo en Jesús, aceptando a Jesús, siguiendo lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, tendremos nuestra salvación. Finalmente, la palabra que terminará con todos estos criterios, lo que dirá lo que es correcto es lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en la Biblia. Ahora vamos a comenzar a analizar, a mencionar algunas creencias que existen. Comenzamos con la reencarnación. Hay millones de personas que pertenecen a religiones y otras que no pertenecen a religiones específicas, yo me los he encontrado, que creen en la reencarnación. Eh, ¿Qué significa la reencarnación? Que toda persona que nace, que todo ser que nace cuando muere, vuelve a reencarnarse, o sea, vuelve a vivir en otro ser viviente. Si la persona que era un ser humano vivió y no vivió a la altura de lo que debía ser, después que muere puede reencarnar en un animal o un animal puede reencarnar en un hombre y así se va pasando los distintos niveles de reencarnación y porque la persona alcanza la perfección y llega entonces a formar parte de Dios. Con respecto a las personas que mueren, hay personas que creen que hay cosas sagradas que no se deben contaminar. La tierra es algo sagrado, no se debe contaminar. El agua tampoco. El fuego también lo tienen como algo sagrado que no se debe contaminar. Entonces, ¿qué hacer con una persona cuando muere? Ni echarla al agua, ni enterrarla porque contaminaría, ni darle fuego porque contaminaría. Entonces, en estas tipos de creencia se crearon unas torres que se les conoció como las torres del silencio,
y en esas torres de silencio a los cadáveres los llevaban, los ponen ahí, esto creían mucho los zoroastristas, entonces ahí vamos a ver es comido por los buitres, es comido por los gusanos, por los buitres, la forma natural, y cuando ya toda carne desaparece, con el efecto del viento y el efecto del sol, ya los huesos llegan a secarse y entonces los toman y los ponen en un lugar donde ponen a los muertos. Esa es una forma de creer. Hay otros que creen que cuando una persona muere sencillamente deja de existir. Se recuerda o sigue viviendo en las mentes de las personas que la conocieron, que la amaban. Pero la persona deja de existir. El que baja a la tumba, de ahí no sale. Queda destruido para siempre. Pero hay otros conceptos distintos. Hay personas que creen que cuando alguien muere, lo que muere es el cuerpo, pero que el alma que está presa dentro del cuerpo se libera y entonces el alma sigue viviendo. Muere el cuerpo, pero vive el alma. Y el alma, según haya sido buena la persona o haya sido mala, entonces el alma va finalmente a un lugar donde tendrá un tormento eterno, según esta creencia, en el infierno, o irá directamente a la gloria, donde esa alma disfrutará con Dios para siempre. Finalmente, algunos creen que esa alma vuelve a la tierra, se le da o vuelve a vivir, se le da un cuerpo nuevo y entonces pues la alma ya tiene un cuerpo. Dios la trae para que el cuerpo que Dios va a resucitar de la tierra vuelva a ocupar el alma ese lugar y la persona vuelve a existir. Con respecto a distintos niveles de el infierno. Y digo del infierno por lo siguiente. Hay creencias cristianas que dicen que cuando un niño muere y no alcanzó a vivir o a hacer ningún pecado aunque era un niño, tampoco alcanzó una plenitud de desarrollo como para poder estar en la gloria, entonces ese niño va a un lugar que se le llama el limbo. Y en el limbo, pues ni gloria ni pena. Ahí está, en esa condición, porque en algún momento, pues pueda pasar a otra categoría. Otro lugar o otra creencia que tienen esta misma del cristianismo que habla del limbo, habla de un lugar que se le conoce con el nombre de purgatorio. En el purgatorio van todas las personas cuando mueren y que no van al limbo. Son las personas que ya vivieron en la tierra algún tiempo para practicar o para ser pecadoras. Entonces, en el limbo, la persona acaba de purgar sus faltas. No tiene la encontramos suficiente para ir al infierno, donde estaría sufriendo por la eternidad, pero sí tendría que ir al limbo a sufrir las mismas penas del infierno con la esperanza de la purificación y después de la purificación, de los millones de años que sea, o el tiempo que de vida que ellos vayan a tener en el limbo, perdón, en el purgatorio, pues tiene que estar ahí. Pero esta misma doctrina, que es doctrina católica, señala que el control del purgatorio está bajo el control del Papa.
o bajo el control de la iglesia, porque por la administración de la iglesia se puede, yo pongo la palabra negociar, porque a través del dinero que se pueda dar, puede abreviarse el tiempo que la persona va a estar en el purgatorio para ir directamente con Dios. Y esta es la base de las indulgencias que la Iglesia Católica ha vendido. El que pueda pagar las indulgencias, sencillamente va a estar muy poco tiempo en el limbo o menos tiempo en el limbo, que se considera que la persona está liberada del pecado cuando a través del tormento del fuego, pues esa persona queda liberada de los efectos del pecado. Esa es otra creencia. Hay otras personas que creen que finalmente todas las personas van a vivir, todas las criaturas de Dios no van a perderse, van a vivir para siempre. Y como que van a vivir para siempre, pues todos se van a salvar, porque el amor de Dios no va a llevar a las personas a un sufrimiento o a una pérdida eterna, que el amor de Dios es supremo, según dicen, y entonces todos se van a salvar. De tal manera que hasta el mismo diablo, que es el autor, o en él se entró el pecado y es el autor de todo el mal en el universo, finalmente el diablo terminará también por salvarse y todo ser humano, aunque no hayan aceptado a Dios ni hayan seguido a Dios, finalmente también se van a salvar porque Dios no va a perder a nadie. Otras personas creen que la tierra nueva o el reino de Dios va a ser para disfrute del reino de Dios y va entonces el hombre a disfrutar de las cosas buenas que la tierra tiene, pero no un lugar, sí es un paraíso, pero el paraíso para estas personas tiene una connotación distinta, tiene una forma de vida distinta. Eh, por ejemplo, tienen arenes, tienen todos los goces que puedan tener, no lo miran de la misma manera que la Biblia lo señala. Ahora, yo digo aquí ahora de qué manera la Biblia la señala. Porque hay otras formas de creer también acerca de esto. Pero al mencionar hay otras formas que la Biblia señala, pues vamos a decir lo que la Biblia dice, porque finalmente esto es lo que debe prevalecer. ¿Qué cosa es lo que espera a la persona que acepta a Dios? ¿Y qué puede esperar toda persona que no acepta a Dios? En la Biblia, en Lucas, capítulo 19 y versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué cosa era lo que se había perdido? El hombre se había perdido por causa del pecado. El hombre quedó condenado a muerte por causa del pecado. Cristo vino a ocupar el lugar del hombre. Por eso vino a buscar al ser humano perdido para que todo aquel que creyera en Jesús y entregara su vida a Jesús, entonces a través de Jesús se haría un cambio en él. La persona recibiría los bienes de la salvación, de la vida eterna, de la redención eterna. Jesús ocuparía el lugar del hombre y en la cruz del Calvario moriría la muerte que tenía que vivir, que sufrir el hombre por causa del pecado. Jesús muere por el hombre y Jesús resucita, vence al mal
Y entonces Jesús logra para el hombre la redención. La redención significa llevar al ser humano al mismo estatus que tenía antes de la entrada del pecado. Dios tiene un reino nuevo donde sus seguidores van a vivir para siempre. Dice la Biblia en el libro de Isaías que Dios creará nuevos cielos, nueva tierra, y de todo esto de pecado no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Usted, el ser humano, vivirá en este mismo planeta, pero este planeta sería recreado y sería el lugar donde los hijos de Dios viviríamos por la eternidad. ¿No? Ya yo lo he explicado en otros temas que he enseñado acerca de la resurrección y también acerca de la vida eterna que Dios va a dar a sus hijos. Con respecto al infierno, al purgatorio, al limbo, eso no existe en realidad. La idea de que una persona, porque pecó en la tierra, porque no aceptó a Dios en la tierra, va a vivir una eternidad sufriendo en el fuego. Esta es una idea propia del diablo y de los que creen no lo que Dios dice, sino de los que creen lo que el diablo dijo. Y en el Edén, cuando la serpiente, que era el diablo, tienta a, a Eva, sencillamente le dijo que no iba a morir. Por eso la doctrina esta significa que muere el cuerpo, pero que el alma sigue viviendo. Esa no es la enseñanza bíblica. La Biblia dice que el alma que pecara, esa morirá. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés y en otros lugares más. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos señalado, por eso no hacemos todo el énfasis aquí, pero la Biblia dice sencillamente que los muertos nada saben. Perece su amor, su odio, sus pensamientos. Los muertos dejan de existir y entonces los que están en Dios, los que aceptamos el plan de la redención, vamos a tener una vida eterna en el reino de Dios. Pero esta vida eterna será una vida distinta, distinta a la vida actual de pecado que tiene la humanidad. Y yo voy a concluir este tema que estoy teniendo leyendo en la Biblia las palabras finales con respecto a esto que están en el libro de Apocalipsis. Primero voy a leer unas palabras que están en Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer algunos textos aquí. Dice este texto, el primero, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. O sea, este mundo como está actualmente, que ha sufrido los embates del pecado, ya no estaría. Y entonces está la tierra nueva y los cielos nuevos significa nueva atmósfera. Y ya hemos tratado en otros temas y que dijimos que están en el libro de Isaías escrito, es el mundo donde los redimidos estaremos con Dios para siempre. Allí habrá una santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que se menciona en Apocalipsis 21. Y estas palabras que voy a leer, que están en el capítulo 21, el versículo 3 y en el versículo 4, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él, o sea, Dios, habitará con ellos, o sea, Dios habitará con los hombres. Y ellos, o sea, los hombres, que serán los redimidos,
serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. O sea, en esa tierra nueva habrá una armonía entre Dios y el ser humano. Ya no estaremos separados por el pecado y en esta tierra vivirá el ser humano con Dios para siempre. Y estas palabras hermosas del versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, Dios enjugará toda lágrima, todo sufrimiento que los hombres hayamos tenido. Y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ya todo el fruto del pecado pasó. Y en la tierra nueva estaremos con Dios para siempre. Voy a leer ahora algunas palabras que están escritas en Apocalipsis 22 y voy a leer los primeros versículos. Algunos versículos dice, después el ángel me mostró la río de agua viva, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, agua viva. El trono de Dios y el Cordero estarían con los seres humanos, con Dios en esta tierra. En medio de la plaza, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. O sea, este río de la vida, este árbol de la vida, las hojas del árbol de la vida ayudan porque Dios va a darnos vida eterna y salud eterna a los hijos de Dios, pero de una forma natural, bebiendo esta agua y comiendo de este fruto, de estas hojas, tendremos también ayuda para vida eterna, para juventud eterna. Dice aquí también, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que podremos ver a Dios y que esté su nombre en nuestra frente significa que nosotros comprenderemos, conoceremos todas las cosas que Dios nos enseñe y nosotros perteneceremos a Dios por la eternidad. Mientras tanto, todos los que no aceptaron a Dios, todos los que no siguieron a Dios, está escrito en Apocalipsis 20 que van a ser destruidos para el fuego, por el fuego. Así que en vez de un infierno eterno, donde se estará sufriendo para siempre, será de esta manera. Todos los que no aceptaron a Dios, todos los que no siguieron el plan de la redención, estaríamos o estarían perdidos para siempre. Dejarían de existir como si nunca hubieran existido. Y todos los que aceptamos a Dios viviremos con Dios para siempre en su reino, en este mundo, y nos desarrollaremos a la plenitud de la eternidad, donde Dios va a dar el desarrollo del ser humano. Y así estaremos siempre con Dios. Se puede esperar después de la muerte que todos los que no aceptaron la salvación que Dios les dio desaparecerán para siempre, como está escrito en Malaquías, donde dice que raíz y rama serán destruidos para siempre. Y todos los que aceptamos a Dios viviremos para siempre en su reino eterno. Esta es la realidad. Este es el fin de toda persona en la tierra.
Los que no siguieron a Dios, destrucción eterna. Los que seguimos a Dios, vida eterna con Dios. En un mundo sin pecado y sin maldad, sin maldad. Y finalizamos diciendo de esta manera, lo que hay que creer, lo que hay que seguir, a quien hay que aceptar es a Cristo y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros al morir por nosotros en la cruz. Así Dios nos da redención, nos da vida eterna y lo final será que de todo lo malo todo será destruido y estaremos con Dios por la eternidad. Terminamos este tema aquí, te pido que lo compartas con otros para que otros también puedan ser ayudados y continuaremos nuestro estudio en nuestro próximo tema. Pedimos que Dios nos dé su bendición.